Muy buenos días con todos. Mi nombre es Diego Hidalgo, miembro del capítulo Mission Brain Cayetano, que forma parte de Mission Brain Foundation, una organización sin fines de lucro fundada por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Lecture Series Mission Brain Cayetano es una serie de ponencias que tiene la finalidad de reunir a profesionales altamente calificados en las ramas de neurología y neurocirugía, con el objetivo de difundir de manera integral conocimientos y avances en neurociencias. Además, para compartir y adquirir los últimos avances tecnológicos en diagnósticos y tratamientos de vanguardia. Sin más, les damos la bienvenida a la primera sesión del Lecture Series Mission Brain Cayetano sobre neuroembriología, a cargo de la doctora Elizabeth Espíritu Rojas, quien es neuróloga pediatra en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y en la Clínica Delgado, tutora de residentado médico en neurología pediátrica de la Universidad Ricardo Palma, y docente invitada de posgrado de enfermería en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Pediatría y secretaria del capítulo en Neuropediatría de la Sociedad Peruana de Pediatría. Asimismo, es miembro de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica. Agradecemos mucho su presencia, doctora, el día de hoy y le doy el pase para que pueda iniciar con la ponencia. Muchas gracias. Buenos días. Eh, Buenos días con todos. En primer lugar, agradezco la invitación. Les voy a pedir un poquito de disculpas por algunos ruidos. Estoy en un ambiente hospitalario y creo que están haciendo algunos trabajos. Si es que alguna cosa no se oyera bien, por favor me lo manifiestan para poder repetirlo. No tengo control sobre esos ruidos en este momento. Bueno, para mí es un placer poder participar en este segmento de neuroembriología. Siempre la actividad docente es algo que me ha gustado y desde mis principios de formación en Cayetano Heredia, pues lo hemos llevado a cabo. Así que muy feliz de poder participar en este evento, en este curso, ¿no? Y en esta misión que ustedes tienen para poder mejorar el conocimiento en las neurociencias. No sé si puedo compartir la pantalla ahora para poder poner la presentación. Ok, déjame ver. Ok, ¿logran ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve la pantalla y se escucha perfecto. Ya, perfecto. A ver, déjame poner la presentación. Muy bien. Ay, no, creo que se pasó sin la primera diapositiva. Ok, bueno. Esta charla de neuroembriología la he dividido en dos segmentos, en dos partes, ya que es bastante amplia. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, ya que es una charla bastante extensa, ¿no? Por todo lo que demanda. Vamos a comenzar con la parte 1, que es la neurulación y el desarrollo prosencefálico. La comprensión del desarrollo del sistema nervioso es esencial para comprender la neurología fetal y neonatal. Y esto sobre todo porque tenemos una población muy vulnerable, que son los prematuros, y de ellos los prematuros extremos, que completan mucho del desarrollo cerebral fuera del útero. En general, el sistema nervioso está dividido en partes, denominadas sistema nervioso central, periférico y autónomo. El sistema nervioso central se constituye del cerebro y la médula espinal, y a su vez el cerebro en los hemisferios cerebrales, diencéfalo, tronco encefálico con la médula, protuberancia y bulbo, y el cerebelo. El sistema nervioso periférico en nervios craneales y nervios raquídeos. Si nosotros nos remontamos a las primeras vesículas, pues hablamos de las vesículas primarias del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A lo largo de luego de la concepción, pues viene la formación de las vesículas secundarias, ¿no? Que son derivados del prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. Y a su vez de estas vesículas secundarias, estructuras como los hemisferios cerebrales, que van a derivar del telencéfalo, y estructuras de la línea media, como el tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo, derivados del diencéfalo. El mesencéfalo siempre va a constituir el cerebro medio y siempre va a quedar como mesencéfalo. Y del rombencéfalo, las vesículas secundarias, pues son el metencéfalo y el mielencéfalo, y a su vez del metencéfalo derivará el cerebelo, la protuberancia, y del mielencéfalo el bulbo raquídeo.
En esta gráfica ustedes pueden ver, ¿no?, cómo es este proceso de formación de las primeras vesículas primarias, que son 3, hacia alrededor de las 4 semanas, y a las 5 semanas postconcepcionales, las 5 vesículas derivadas de estas 3 primarias. También podemos observar en esta gráfica que a lo largo del desarrollo de las estructuras va a haber en esta vista lateral, ciertas flexuras que se van a ir dando para constituir algunos puntos de cierre que lo vamos a ir desarrollando más adelante. La importancia de conocer ese desarrollo es ¿por qué? Porque nosotros tenemos a muchos pacientes que nacen a partir de las 24 semanas, 25 semanas en adelante, y mucho de la consolidación de la formación cerebral se da en el último trimestre del embarazo, como nosotros podemos apreciar acá. El máximo desarrollo cerebral en ganancia de peso y volumen, formación de circunvoluciones, pues va a ser en el tercer trimestre de la gestación. Es así que si nosotros tenemos una línea de temporalidad, cuanto más edad gestacional, el peso del cerebro en el tercer trimestre del embarazo es mucho mayor. Entonces, antes de introducirnos en el tema profundo de la neuroembriología, tenemos que conocer algunos tipos de células que hay en el sistema nervioso central, como son, por ejemplo, las neuronas y la glía neuronal, células de nutrición, como algunas sustancias que nutren a las células, como la glucosa, minerales, oxígeno, y a su vez la barrera hematoencefálica, y también tenemos que conocer que la irrigación sanguínea es especial en el sistema nervioso central. Tenemos la célula principal, que es la neurona, y la neuroglía, que son diversas, como las células ependimarias, los oligodendrocitos, los astrocitos, microglía, y en el sistema nervioso periférico, las células satélite y las células de Schwann. Este es un esquema que representa la composición neuronal versus la glía neuronal. Entonces, si nosotros observamos acá y observamos el número, pues el número de las neuronas en relación a la glía siempre va a ser menor, con una relación de 1 a 10 aproximadamente, constituyendo la glía neuronal, pues una de las células más importantes del sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica es necesaria para poder filtrar y evitar el ingreso de ciertas sustancias al cerebro, ¿no? Tenemos en este caso a los procesos vasculares de los astrocitos, a las células microgliales que finalmente van a proteger al cerebro y van a constituir la barrera hematoencefálica. Tenemos que saber que la relación del número de glía neuronal y neuronas, pues siempre va a ser mayor de glía neuronal. Muy bien. Entonces, conociendo un poquito algunas definiciones de algunas células que componen el sistema nervioso central, vamos a comenzar a describir cómo empieza este proceso del desarrollo cerebral en los primeros meses del embarazo. Primero tenemos que saber que hay varios procesos. Los hemos dividido de manera selectiva por periodos de tiempo para que sea más fácil su comprensión. En primer lugar tenemos la neurulación primaria y la neurulación secundaria, ¿no? Si nosotros hablamos de estos dos procesos, lo conocemos como formación del tubo neural, seguida del desarrollo prosencefálico, luego la proliferación neuronal, la migración neuronal, la organización cerebral y la mielinización cerebral. Son procesos que se van dando en periodos máximos de ocurrencia en determinadas semanas, pero no son procesos exclusivos de un tiempo. A veces se van dando en paralelo, o va terminando uno y va empezando otro, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que entender muy claro. Entonces, vamos a empezar con la formación del tubo neural o proceso de neurulación. La neurulación constituye todos los fenómenos inductivos que se presentan sobre la cara dorsal del embrión para dar lugar a la formación del cerebro y de la médula espinal. Tenemos dos tipos de neurulación, la neurulación primaria y la neurulación secundaria o a nivel del sacro. Para esta formación del tubo neural, pues tenemos varias fases principales, ¿no? La primera es la gastrulación, de donde se van a formar la capa trilaminar. Luego, esto va a suceder entre los 16 y 18 días postconcepcionales. La neurulación primaria, a su vez, se constituye de 4 etapas: la formación de la placa neural, la primera fusión del pliegue neural, el cierre del neuroporo anterior y el cierre del neuroporo posterior, ¿no? Entonces, cuando termine la formación, o sea, el cierre del neuroporo posterior, recién habremos culminado con la neurulación primaria. Ahora vamos a desglosar estos temas. Luego viene el proceso de neurulación secundaria, que va a empezar inmediatamente después del cierre del neuroporo posterior, con un proceso de vacuolización, canalización, diferenciación regresiva y luego de disyunción y función de estructuras mesodérmico-cutáneas.
Entonces, en esta primera etapa de gastrulación, pues tenemos la formación de ¿qué? De las 3 capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo, en los 16 a 18 días postconcepcionales. Entonces, la formación de la placa neural se da alrededor de los 8 días, la primera fusión del pliegue neural alrededor del día 22, y el día 24 aproximadamente se está cerrando el neuroporo anterior y el cierre del neuroporo posterior ocurre 2 días después. Este es el proceso inicial. Toda una serie de fenómenos inductivos a nivel de la notocorda para inducir esta formación de la placa neural, ¿no? Entonces nosotros lo estamos viendo acá en diferentes cortes, cómo se induce la formación de esta placa neural. Estas son células de la placa neural, esta es la notocorda, que acá la podemos ver un poquito más grande, y vemos cómo poco a poco estos bordes pues van a ir plegándose hacia adentro para formar esta estructura hueca, que finalmente van invaginándose y van formando un hueco. Acá nosotros vemos las células, ¿no? Como poco a poco se van juntando por fuerzas mecánicas que están ya determinadas genéticamente y que finalmente forman, ¿qué cosa? Pues el tubo neural. Acá tenemos todavía la notocorda, que es la estructura que finalmente induce todo este proceso de fusión. En este proceso también van a formarse células de la cresta neural en paralelo, y de estas células de la cresta neural, pues se formarán otro tipo de células importantes para el desarrollo, ¿no? Entonces, en este proceso tenemos la inducción, donde se induce la formación de esta placa neural, ¿no? Lógicamente derivado del ectodermo. Luego tenemos el proceso de elevación y convergencia, ¿no? Donde por fuerzas mecánicas y determinadas molecular y genéticamente van a fusionarse, a hacerse pliegues, y luego van a formar finalmente la fusión y la formación del tubo neural, consecuentemente también las células de la cresta neural. Entonces, ¿qué estructuras derivan de este proceso de neurulación? Pues del tubo neural derivarán las del sistema nervioso central. Esa será la estructura principal. Del epitelio ependimario, pues la sustancia gris, y del tejido periependimario, la sustancia blanca. Pero de las células de las crestas neurales, que también finalmente derivan del ectodermo, pues se forman estructuras importantes, como los ganglios de la raíz dorsal, ganglios sensitivos de los nervios craneales, ganglios del sistema nervioso autónomo, células de Schwann, células para la pía madre y aracnoides, y otras células también como los melanocitos, médula suprarrenal y algunos elementos de la cabeza. Entonces, tanto las estructuras derivadas del tubo neural y de la cresta neural pues son muy importantes. En resumen, podríamos decir que la neurulación primaria resulta de esta estructura que es la notocorda y el mesodermo cordal, que va a dar lugar a la formación de la placa neural y a su vez al tubo neural y a la cresta neural. Del tubo neural derivarán, ¿qué cosa? El cerebro y la médula espinal. A su vez, dura madre, esqueleto axial como cráneo y vértebras y la cobertura dérmica. Y de la cresta neural, ganglios de la raíz dorsal, ganglios sensitivos de los nervios craneales y ganglios autonómicos, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos estructurales y moleculares de la neurulación, como por ejemplo, que inducen el cierre de los neuroporos, ¿no? Anterior el día 24, posterior el día 26. Estructuras que conforman el citoesqueleto, como la red de microtúbulos que están dispuestos de forma vertical, o la red de microfilamentos que están dispuestos en forma paralela. Esto para dar la forma típica del tubo neural. También participan glucoproteínas de superficie, genes de homeosecuencia u homeobox. Ahora, acá nosotros tenemos una vista, por ejemplo, de un embrión de ratón que equivale a un embrión humano de 23 semanas, donde se muestra cómo se cierra el neuroporo anterior, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma se van dando los cierres en el tubo neural para finalmente terminar con el cierre del neuroporo posterior a nivel sacro. Entonces, cuando nosotros hablamos de este proceso, también hablamos de alteraciones del proceso de la neurulación, como malformaciones congénitas o defectos del tubo neural. Esto se acompaña a su vez de alteraciones del desarrollo de estructuras asociadas como la notocorda, somitas, mesénquima y cráneo vertebrales. Entonces, nosotros tenemos que entender estos procesos de malformaciones de acuerdo a los eventos que se suscitan en este proceso de neurulación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del cierre del neuroporo anterior, estamos hablando más o menos de puntos donde van a ir cerrando este tubo neural
Pero este cierre de los puntos no va a ser pues como una cremallera, ¿no? Que agarra y empieza el cierre así todo directo. El cierre va a ser en determinados puntos. Por ejemplo, acá hay un primer cierre más o menos a nivel cervical, donde iría el foramen magnum. Luego se produce a nivel anterior, ¿no? A nivel, en esta zona, en la región medial de la cabeza. Luego a nivel anterior, luego a nivel nuevamente posterior, luego a nivel sacro. Entonces, estos puntos de cierre del tubo neural no son continuos, como un cierre, les decía, ¿no? Estos puntos son en diversos lugares. Dependiendo dónde se da la alteración de los puntos de cierre o de fusión, pues se van a producir las diversas anomalías, ¿no? Por ejemplo, anencefalias, encefaloceles o espinas bífidas, que básicamente es una alteración vertebral. Entonces, dependiendo dónde se produce el defecto del cierre del tubo neural, al ser un proceso discontinuo, se va a producir la malformación, ¿no? Yo creo que acá podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de anencefalia, que estamos hablando, que es un fracaso de la formación del tubo neural, ¿no? En el cierre del neuroporo anterior, y vamos a tener un gran defecto anterior. La anencefalia fracasa totalmente la parte anterior del tubo neural y empieza no más allá de los 24 días de gestación por el tiempo del cierre del neuroporo anterior. Usualmente está acompañado de polidramios y hasta 75% pues son mortinatos. Otro defecto de la formación del tubo neural pues son los encefaloceles, que frecuentemente son occipitales, ¿no? El mielomeningocele, que en su mayoría hasta un 70% son a nivel lumbar o tóraco-lumbar, también. Acá nosotros podemos ver un mielomeningocele tóraco-lumbar, y acá nosotros podemos ver cómo se expone la placoda, ¿no? La placoda que no se llegó a consolidar en su formación. En este caso, acá estamos ante una reparación in vivo, ¿no? Esta es la espalda del bebé, acá tenemos el mielomeningocele expuesto y este es el útero de la madre que está siendo expuesto para poder reparar este defecto antes de que el bebé nazca, ¿no? Además tenemos otros genes, y esto ya son otras enfermedades genéticas, solo lo he traído para acotación. Nosotros sabemos que la notocorda es la que va a inducir la formación del tubo neural, pero a su vez, esta notocorda está regulada por una serie de genes, ¿no? Relacionados con la formación del tubo neural, por ejemplo, el gen PAX3, PAX7, PAX6, en fin. Y hay algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Waardenburg, donde hay mutaciones del gen PAX3, y la aniridia, que son mutaciones en el gen PAX6, que te dan este tipo de alteraciones. Por ejemplo, acá te da heterocromía del iris, te dan mechones color blanco en la persona, sordera. Entonces, estos síndromes, si bien no tienen defectos del tubo neural, tienen alteraciones genéticas en los mismos genes que participan en la formación del tubo neural, ¿no? Entonces, quizás es más para conocer estos síndromes relacionados a los mismos genes que participan en la formación del tubo neural, pero que no necesariamente. Estos síndromes están acompañados de malformaciones del desarrollo del tubo neural. Una vez que culmina el proceso de neurulación primaria con el cierre del neuroporo posterior, pues tenemos la neurulación secundaria, donde se forma el tubo neural caudal, o sea, la parte final, sacrocoxigia del tubo neural. Entonces, esta neurulación secundaria ocurre en la masa celular caudal y al formar el tubo neural sacrococigio restante se completa la formación del tubo neural. Ahora, la neurulación secundaria da lugar a estructuras diferentes, en este caso el cono medular, la caudequina, algunos componentes del tracto genitourinario e intestino posterior. El proceso de esta formación del tubo neural caudal es el siguiente. Hay un proceso de canalización que se da entre las 4 y 7 semanas de gestación. Van diferenciándose algunas células de esta masa de células caudales, se vacuolizan, luego coalescen, hay un contacto del canal central del tubo neural rostral y hay un proceso de diferenciación regresiva que más o menos ocurre hasta 7 semanas de gestación hasta después del nacimiento. O sea, después del nacimiento continúa todavía este proceso de diferenciación regresiva de la parte más caudal del tubo neural y la regresión de la masa caudal con un ventrículo terminal y un film terminal finalmente. Entonces, más o menos ocurre así.
Este es un proceso de la neurulación primaria, ¿no? ¿Cómo es que sucede? Se va fusionando, se va formando la célula, el tubo neural, y se van diferenciando las células. Pero en cambio en la neurulación secundaria, todo es a raíz de una masa de células, y estas por diversos procesos que he mencionado de vacuolización y diferenciación, van formando también una estructura hueca, pero por diferente mecanismo. Y estas terminan de diferenciarse incluso postnatalmente. Es así que la médula espinal va a sufrir modificaciones durante el desarrollo. Entonces, inicialmente, al tercer mes del embarazo, pues habrá una simetría, digámoslo así, entre la vértebra y la médula espinal. Pero hacia el quinto mes hay un ascenso acelerado del cono medular porque hay un crecimiento desproporcionado vertebral, para que finalmente cuando el bebé nace, el cono medular terminará a nivel de L3, pero esa no es la localización final del cono medular. Finalmente la localización es a nivel de L1, L2, que lo podemos observar acá. Hacia el tercer mes de gestación, finalmente, hacia los tres meses, perdón, terminará a nivel de L1 o L2, ¿no? El cono medular. Entonces, estas estructuras no es lo mismo en el tercer mes del embarazo, cuando el recién nacido nace, o a los 3 meses, ¿no? Porque el cono medular sigue ascendiendo. Ahora, cuando nosotros tenemos trastornos de la neurulación secundaria, tenemos algunos estigmas. Por eso hay que diferenciar trastornos de la neurulación primaria de la secundaria. A veces tenemos localizaciones, por ejemplo, en regiones lumbosacras de angiomas, apéndices, senos dérmicos, áreas de hipertricosis. Por ejemplo, acá, ¿no? Cuando tenemos algunos estigmas de este tipo, pues nosotros tenemos que pensar en trastornos de la neurulación secundaria. ¿Y cuáles son esos desórdenes de la formación del tubo neural caudal? Las disrafias espinales ocultas, que pueden ser mielocistoceles, meningoceles, lipomeningoceles, diastemateomelia, diplomielias, ¿no? Médulas partidas, lipomas, teratomas, otros tumores, senos dérmicos con quiste dermoideo sin ellos, y médula anclada, donde la médula no termina donde debe de terminar. Entonces, estos son algunos defectos que uno puede encontrar como parte de los trastornos de la neurulación secundaria. Hay que entender que espina bífida significa simplemente que el arco vertebral no completó y se queda como partido, ¿no? Ahora, luego del proceso de neurulación primaria y secundaria, pues tenemos el desarrollo prosencefálico, que se da más o menos entre los 2 a 3 meses de gestación. ¿En qué consiste este desarrollo prosencefálico? Pues es el periodo en el cual se va a diferenciar la vesícula anterior del resto del tubo neural. Es un fenómeno que sucede en los mamíferos y que va evolucionando de acuerdo a la especie, ¿no? Inicialmente, hacia las 4 semanas, como veíamos anteriormente, pues teníamos las 3 vesículas primarias, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo y rambencéfalo. Pero hacia las 6 semanas ya ocurre la diferenciación en vesículas secundarias, que son 5. Entonces acá el cerebro anterior o prosencéfalo pues ya se dividió en diencéfalo y en telencéfalo. Entonces, este desarrollo prosencefálico a la par se acompaña de desarrollo de estructuras de la cara. Por eso, cuando hay malformaciones del desarrollo prosencefálico, puede haber algunos defectos en la cara. Hay que entender que el desarrollo prosencefálico tiene varios eventos secuenciales. En este caso son 3 eventos secuenciales principales, como son la formación prosencefálica propiamente dicha, la división prosencefálica, y en este proceso se forman estructuras ópticas, olfatorias, en par. El telencéfalo va a diferenciarse en hemisferios cerebrales y el diencéfalo en tálamo e hipotálamo. El desarrollo prosencefálico medial es el otro evento, y acá es donde se forma el cuerpo calloso, el septum pelúcido, los nervios ópticos, el quiasma y el hipotálamo también, parte de lo que falta del hipotálamo. Entonces, dependiendo de la alteración de determinadas secuencias del desarrollo prosencefálico, pues tenemos las malformaciones. Si lo alterado es la formación propia del prosencéfalo, pues tendremos aprosencefalia o atelencefalia, ¿no? Si no se llega a producir ni el mismo prosencéfalo o su derivado, ¿no? Que es el telencéfalo. O si es que lo que se altera es la división, pues podríamos tener una holoprosencefalia o una holotelencefalia. O si el desarrollo del prosencéfalo en la línea media es el alterado, o sea, la última secuencia, pues agenesis del cuerpo calloso, del tabique pelúcido, displasias septoópticas o displasias septoópticas hipotalámicas. Entonces, acá, por ejemplo,
¿Qué tenemos? Pues tenemos un cerebro anterior prácticamente no desarrollado. Por eso a esto se llama aprosencefalia. Acá tenemos estructuras de tronco encefálico, pero no del cerebro anterior. O sea, no, simplemente esta célula está atrofiada, ¿no? Este prosencéfalo, perdón. Entonces, la holoprosencefalia se describe ya pues desde muchos siglos atrás, y estos son algunos estigmas, ¿no? Como el ojo cíclope, fisura y paladar hendido, hipotelorismo, probóscide, y este es un espectro de lo que podría ser una holoprosencefalia, hasta algo tan leve como simplemente un paladar hendido, unas narinas anchas y un hipotelorismo, o un incisivo único. Entonces, la holoprosencefalia puede tener un espectro de presentación. Incluso hay unas holoprosencefalias autosómicas dominantes. Si ustedes se dan cuenta acá, la señora pues tiene un solo incisivo central, y su hijo nació con una holoprosencefalia, lógicamente con una expresión más severa. Entonces, el espectro de malformaciones del desarrollo del prosencéfalo puede ser una aprosencefalia, una holoprosencefalia, donde prácticamente los hemisferios cerebrales son una masa única, no se divide en derecho e izquierdo. Agenesia de la comisura, de la placa comisural, perdón, hipoplasia de los nervios ópticos con agenesia o ausencia del septum pellucidum, nervios ópticos normales pero con agenesia del septum pellucidum, o agenesia del cuerpo calloso, ¿no? Con este famoso signo del Longhorn. Entonces, la agenesia del cuerpo calloso, nosotros acá podemos ver el proceso de cómo se da y algunos signos que podríamos encontrar en imágenes para poder reconocer su ausencia, ¿no? Como por ejemplo esta imagen, pues, tipo cuernitos que se van a ver, y este paralelismo del sistema ventricular porque falta el cuerpo calloso. Esta es una holoprosencefalia, pues, ¿no? Cuando se expone el cerebro, donde se ha visto claramente que no se han separado los hemisferios cerebrales. Muy bien, esa es la primera parte. En esta segunda parte, pues vamos a tocar otros procesos como la migración neuronal, la proliferación, organización y mielinización cerebral. Entonces, hacia los 3 a 4 meses de gestación, pues empezamos el proceso de proliferación neuronal. Hay que entender que estas etapas del desarrollo, pues pueden ser en paralelo. No es que una termine y el otro empiece, no necesariamente es así. Por ejemplo, acá vemos que está proliferando las células, pero ya ha empezado el proceso de migración neuronal. Y en el proceso mismo de migración neuronal también ya en paralelo está empezando la organización. Y así, respectivamente, cada uno de los siguientes procesos. Entonces, hay que entender que el número estimado de neuronas total son de 10 a la 10, más glía que neurona, ya les decía, relación de 9 o 10 a 1. 50% de las neuronas muere al final de la maduración del sistema nervioso central porque hay un proceso que se llama poda neuronal, y el 40% de las sinapsis establecidas se van a perder en este proceso, ¿no? Y ahorita lo vamos a entender por qué. Ya les decía que esta etapa es importante, sobre todo esta que vamos a hablar, porque el cerebro del prematuro, miren cómo evoluciona desde las 23 a las 31 semanas, ¿no? Es muy evidente la ganancia de surcos, fisuras, circunvoluciones y peso. Y este también es un corte coronal de un cerebro pretérmino y a término, ¿no? Claramente acá prácticamente es un cerebro liso. Muy bien, entonces, ¿a qué denominamos proceso de proliferación neuronal? Pues, finalmente las neuronas tienen que derivar del epitelio ependimario que está adyacente a los ventrículos laterales, en dos fases principales: la proliferación neuronal y glial, alrededor de los 2 a 4 meses de gestación. En este momento se determina el número de unidades proliferativas y el tamaño de estas unidades proliferativas. Y luego se da la multiplicación glial, desde los 5 meses hasta el primer año de vida. Y acá el número, lógicamente, les va a ganar, pues, ¿no? La glía con respecto a las neuronas. Entonces, esta proliferación neuronal primero define las unidades proliferativas que se van a generar por división de las células pluripotenciales, ¿no? En este caso tenemos una célula madre, pero va a dar lugar a otra célula madre. Acá se divide el número de unidades proliferativas, ¿no? De hecho, todo esto está determinado por genes, ¿no? Todo ya viene determinado genéticamente. Entonces, a esto, cuando nosotros tenemos la determinación del número de unidades proliferativas, donde de una célula madre deriva otra célula madre, pues la denominaremos división simétrica. Y esta es la zona proliferativa que es adyacente al ventrículo, ¿no? Pero
Cuando finalmente tenemos un número determinado de unidades proliferativas, pues tiene que cesar la formación de dos células madre, y entonces tienen que diferenciarse estas células, ¿no? Entonces ya no serán dos células madre. Y es acá donde se va a denominar división asimétrica, donde ya se va a diferenciar el tamaño de las unidades proliferativas. Entonces, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, la pared cerebral durante el desarrollo de la placa cortical, y vemos cómo podemos denominar, cómo podemos evidenciar las principales zonas ventricular, subventricular, zona intermedia y la zona marginal. Cómo esta proliferación luego va a tener otros procesos denominados migración, que ahora vamos a ver. Entonces, ¿hay algunos trastornos de la proliferación neuronal? Claro que sí. Por ejemplo, si el número disminuido de las unidades proliferativas o el tamaño está disminuido de las unidades proliferativas, pues tendremos microcefalias, ¿no? Usualmente las microcefalias genéticas, microcefalias veras. También puede haber otras causas como familiares, teratogénicos, el alcohol, cocaína, hiperfenilalaninемia, anticonvulsivantes, virus como la rubiola, citomegalovirus, VIH, etcétera, que pueden alterar estos procesos y en consecuencia dar microcefalia. Entonces, acá hay algunos trastornos neuronales, la autosómica recesiva, que es microcefalia vera. Y también ya les mencionaba las teratogénicas, sindrómicas o esporádicas. También otro tipo de alteración es la macroencefalia, donde probablemente se cree que el tiempo de proliferación se prolonga. Y esto hace que la proliferación se hace más rápida de lo que se espera, y la clínica de la macroencefalia puede ir desde problemas severos hasta asintomáticos, ¿no? Muchos de nosotros hemos conocido personas que tienen la cabeza grande, o sea, tienen macroencefalia, pero por lo demás son asintomáticos. Pero hay otras personas que tienen macrocefalia, se pueden ir acompañados de retardo mental, problemas de aprendizaje. Las causas de macrocefalia pueden ser aisladas o hidrocefalias externas, ¿no? Las famosas macrocefalias benignas, familiares o esporádicas, algunas relacionadas con el crecimiento, como el síndrome de Sotos, Beck-Wiedemann, acondroplasias, o síndromes neurocutáneos, como las hemangiomatosis, neurofibromatosis, nevosebáceo. Y los trastornos cromosómicos como el X frágil, Klinefelter, o también pueden haber hemimegalencefalias, ¿no? Unilaterales. Acá hay algunas causas de macrocefalia, como el síndrome de Soto, donde todo el niño es grande, y el de Kipel-Trennman. Y acá hay otros, ¿no? Que luego lo podrían revisar, que en realidad son múltiples. Acá tenemos el síndrome de Beck-Wiedemann, que es otro síndrome dismorfogenético, donde hay polisemia neonatal, macrosomía, macroglosia, hiperplasia, onfalocele, tumores embrionarios, ¿no? Que también están relacionados con una alteración del proceso de proliferación neuronal. El X frágil también. Y acá es esto típico, ¿no? Macrocefalia benigna, donde el aumento del espacio subaracnoideo anterior es bastante amplio. Estas son, por ejemplo, es una enfermedad de Sturge-Weber, donde nosotros podemos ver acá realce meningio importante, ¿no? También está relacionado con alteración del proceso de proliferación neuronal. En este caso, ustedes saben, en el Sturge-Weber hay un fenotipo característico, ¿no? Con la mancha en pinoporto en regiones del nervio trigeminal. También el complejo esclerosis tuberosa. En el complejo esclerosis tuberosa también podemos nosotros ver este tipo de alteraciones, ¿no? Con macrocefalias. Y estas son las hemimegalencefalias, ¿no? Que también pueden ir acompañados de otro tipo de malformaciones del desarrollo cerebral. En este caso hay una lisencefalia adicional, ¿no? Muy bien. La migración neuronal. Sabemos que las células han determinado el tamaño, el número, pero ahora, una vez que las células nacen, pues tienen que ir a determinados lugares. La migración neuronal es cuando millones de neuronas se mueven desde el sitio de origen hacia lugares precisos del sistema nervioso central, con un periodo máximo entre el tercer y quinto mes de gestación. Siguen una trayectoria radial y tangencial, y todo está dirigido por señales químicas, ¿no? Más o menos este es un esquema representativo de cómo las neuronas y las células gliales surgen en la zona ventricular, que es esta zona de acá, acá está la del ventrículo, y luego van migrando a lugares donde finalmente se quedarán. El rol de la glía es importante. Ya les decía, ¿no? Hay dos tipos principales de células en el sistema nervioso central, la neurona y la glía.
La glía sirve muchas veces de guía para las neuronas que van a migrar. Tienen una disposición radial, como el aro de una bicicleta, y se dirigen la organización columnar de la corteza, además de proliferar y diferenciar a los astrocitos. Entonces, más o menos, acá tenemos esta disposición. Este es el ventrículo, esta es la zona ventricular, y de esta forma, de la zona ventricular, la glía neuronal o la célula glial, pues va a servir de transporte para que migre esta neurona y llegue a su lugar finalmente. Entonces acá hay una reconstrucción tridimensional también para ver cómo es este proceso de migración. Este proceso de migración neuronal es un proceso fundamental para la formación de la preplaca. Las neuronas migran siguiendo las células gliales, las guías gliales. Primero se disponen en fascículos, luego en fibras únicas, y el modelo es de adentro hacia afuera, como lo decía, como el aro de la bicicleta. Hay cambios de trayecto en las rutas gliales que están mediados por determinantes moleculares, ¿no? Entonces, estas son finalmente las neuronas de la preplaca. Claro, para eso tienen que migrar, ¿no? Para formar las células de la preplaca, las neuronas de la preplaca, en realidad. Entonces, esta migración es radial y tangencial. Estas de acá, por ejemplo, en rojo tenemos las células de la glía radial, y las células, las neuronas, en tal caso excitatorias, tienen un tipo de migración. En este caso es una migración radial, pero las células inhibitorias tienen una migración tangencial, ¿no? Entonces, no tienen la misma forma de migrar las células neuronales excitatorias que las células neuronales inhibitorias, ¿no? Por eso siempre estas estarán hacia el final del desarrollo. Entonces, nosotros tenemos acá varios tipos de migración, ¿no? En este caso, translocación somal, donde el soma de la neurona va yendo de un punto a otro, o la migración radial glial, donde van atravesando glías primero para llegar a otro lugar. Hay determinantes moleculares, como las neuronas de la preplaca, por ejemplo, la fibronectina, relina, GABA. Para la neuroglía radial a la laminina, neuronas de migración, la neuroregulina, doble cortina, canales de sodio, en fin. Todo el proceso de migración neuronal está determinado molecularmente. Entonces, si ustedes ven acá todo esto, en esta representación esquemática del proceso de migración neuronal, pues los determinantes genéticos están en todo momento. Ahora, el espectro de malformaciones de la migración neuronal es amplio, desde una esquizencefalia, que es el mayor de las alteraciones del proceso de migración neuronal, hasta una disgenesia cortical, ¿no? O una displasia cortical. Puede haber lisencefalias, paquigirias, polimicrogirias, heterotopias, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, acá la esquizencefalia, que es la comunicación intraventricular con el espacio subaracnoideo. Hay como un camino, ¿no? Quizás acá no se ve mucho porque es una tomografía. Entonces, dependiendo de qué tan ancho sea el espacio de comunicación, se denominará esquizencefalia a labio abierto o esquizencefalia a labio cerrado. Pero lo que hay que entender que en ambos la definición es la misma, la comunicación intraventricular con el subaracnoideo. Lo que pasa es que acá el espacio de comunicación es muy pequeñito, pero si uno analiza acá, ¿cómo lo diferencias, por ejemplo, de una porencefalia, qué sé yo? Es que es el camino o las paredes de esta hendidura, pues es corteza cerebral, usualmente corteza cerebral anormal. Entonces, hacer una tomografía en corte axial probablemente no dibuja bien la pequeñita línea de espacio que va a haber, pero sí vemos que esta es corteza y esta es corteza, ¿no? Entonces, esta es una esquizencefalia o una hendidura que comunica el sistema intraventricular con el subaracnoideo al labio abierto. Y esta es una esquizencefalia a labio cerrado, pero que igual se comunica el intraventricular con el subaracnoideo, solo que esta línea de acá es muy pegadita. La lisencefalia, o también denominada cerebro liso, ¿no? Donde el número de fisuras o circunvoluciones pues son escasas. Este es un espectro genético también de las lisencefalias, ¿no? La polimicrogiria, cuando hay sobreaparición de giros, parece prácticamente en empedrado, como uvas, ¿no? Como racimo de uvas, hay muchas circunvoluciones. Las heterotopias.
la célula que normalmente debería de migrar de la región subventricular, pues a la corteza, se queda en medio camino, ¿no? Entonces, acá hay células anormales donde no debería de haber, o sea, donde debería haber sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, a eso se denomina heterotopia, cuando en el camino de la migración neuronal, las células se quedan en un lugar que no les corresponde. ¿Esto qué cosa será? Pues una esquistoencefalia bilateral al labio abierto, ¿no? Parece un murciélago. ¿Qué es esto? También es una esquistoencefalia, pero al labio cerrado, ¿no? En este caso en la unión frontoparietal derecha. ¿Qué más? Acá que estaremos viendo polimicrogirias perisilvianas, ¿no? Que también son malformaciones de la migración neuronal. Acá tenemos heterotopias periventriculares, ¿no? Mira acá, hay células de sustancia gris donde no debería de haber. Esta de acá, que es un signo importante que se llama doble corteza, ¿no? Es como si hubiera una corteza acá y otra corteza acá. Pero esto es sustancia gris, tú sabes que la neurona pues es sustancia gris, y acá hay sustancia gris en la sustancia blanca, donde no debería de haber, ¿no? Este es heterotopia en banda o síndrome de doble corteza. Acá podemos ver displasias corticales focales, ¿no? En este caso ya la malformación es mucho más pequeña, estamos hablando de grupos pequeños de neuronas, sin embargo, te pueden dar trastornos tan importantes como epilepsias refractarias. Muy bien. Después de este proceso de migración neuronal y en paralelo viene el proceso de organización neuronal. ¿Qué sucede en este proceso? Para comenzar, es un periodo que se da entre los 5 meses de gestación hasta años después del nacimiento. De ahí que este proceso sea fundamental en los prematuros. En este proceso se establecen los complejos circuitos que van a distinguirnos del cerebro de los animales y preparan el terreno para el proceso de mielinización posterior. ¿Qué sucede en esta etapa? Pues se establecen y se diferencian las neuronas de la subplaca. Se logra la alineación, orientación y las capas o laminación adecuadas de las neuronas corticales. El desarrollo de giros, se elabora ramificaciones dendríticas y axonales, establecimiento de contactos sinápticos, y también se da la muerte celular y eliminación selectiva de procesos neuronales sinápticos, porque ustedes se imaginan si estos procesos fueran continuos y no tuvieran un fin, pues sería anormal. Y también la proliferación y diferenciación de la glía neuronal. Las neuronas de la subplaca van a ser las primeras en migrar, constituyen el lugar del contacto sináptico con las neuronas ascendentes y guían proyecciones de la corteza hacia los blancos subcorticales. Estas neuronas de la subplaca tienen una máxima actividad entre las 22 y 34 semanas de edad gestacional y 90% han desaparecido hacia el 6º mes de vida. Al final del 3er trimestre se inicia la apoptosis y lógicamente en los prematuros que terminan, mejor dicho, que nacen justo en esta época, pues esta organización neuronal, por todos los factores estresores a los que están sometidos, pues estará distorsionada en los prematuros, ¿no? De ahí que vengan luego los problemas de aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo. Entonces, nosotros ya conocíamos a las neuronas de la preplaca, ¿se acuerdan? Al inicio. Y luego las neuronas de la subplaca, ¿no? Donde ya se da propiamente el desarrollo de la corteza prefrontal humana, con sus diversas capas, ¿no? Con las 6 capas, la laminación cortical. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las neuronas de la subplaca? Pues sitio de contacto sináptico para esperar aferentes tálamo-corticales y córtico-corticales antes de la formación de la placa cortical, ¿no? Es el previo. Es el vínculo funcional entre células, entre vías aferentes en espera y dianas corticales. La guía axonal hacia la corteza cerebral para aferentes ascendentes y participación en la organización cortical cerebral y el desarrollo sináptico. También es una guía axonal pionera para proyecciones desde la corteza hasta los objetivos subcorticales. La laminación y crecimiento de dendritas se acompaña de un notable aumento del volumen cerebral entre las 28 a 40 semanas. El desarrollo de sinapsis, pues las sinapsis corticales son más activas después del nacimiento. Sin embargo, hasta el 40% sufrirá una poda posterior. La laminación es la alineación, orientación y estratificación adecuada de las neuronas corticales. Se produce durante y después de la migración neuronal. Estos eventos se encuentran entre los primeros de la organización cortical. El microcircuito de la corteza cerebral subyacente al procesamiento cognitivo depende de interrelaciones precisas entre números variables de neuronas piramidales excitadoras y neuronas inhibidoras no piramidales o granulares en módulos corticales.
Y las capas corticales son compartimentos especializados que contienen neuronas con propiedades únicas que subyacen a funciones específicas en los circuitos neuronales. Es decir, cada capa de la corteza pues tiene una función única. La corteza cerebral normal se compone sobre todo de dos clases principales de neuronas. Las piramidales, que son del 75 al 85% de las neuronas corticales totales, que son glutamatérgicas y se proyectan fuera de la corteza. Y las no piramidales o interneuronas, ¿no? Que comprenden el 15 a 25% de neuronas corticales. Son GABAérgicas y se proyectan dentro de las capas corticales, ¿no? Entonces ya nosotros veíamos que incluso desde sus procesos de migración, pues estas son las células que tienen mayor excitabilidad y estas las que son inhibitorias, ¿no? ¿Se acuerdan? La laminación, el neocórtex comienza a transformarse de una placa cortical indiferenciada a una estructura altamente especializada, porque se va laminando, ¿no? Alrededor de la semana 30 de gestación. Entonces, este es el proceso del desarrollo de la placa cortical humana en la corteza de asociación frontal, ¿no? Como gradualmente estas placas pues se van diferenciando y las células de la preplaca y de la subplaca pues irán desapareciendo. El desarrollo de giros en el cerebro humano. Pues la girificación es el proceso mediante el cual se desarrollan patrones de plegado de surcos y giros de la superficie del cerebro. Ustedes imaginan si esto lo desglosamos, pues sería como un campo de fútbol. La circunvolución es una cresta de la corteza cerebral, mientras que el surco es una depresión, ¿no? Hay circunvoluciones y hay giros, ¿no? Este es el surco. Es una depresión o surco de ambos lados de la cresta, ¿no? La girificación da como resultado un aumento dramático en el área de superficie cortical dentro de los límites rígidos y limitados del cráneo. Entonces, por lo tanto, ¿qué hace esto? Pues aumenta el volumen de la materia gris cortical. Hay un aumento sorprendente del volumen cortical en el lactante humano desde las 28 a las 40 semanas después de la concepción. Es por eso que los primeros meses, como nosotros vemos el desarrollo cerebral, pues con el perímetro cefálico, porque los primeros meses es donde más crece el cerebro gracias a esto, ¿no? Este aumento del volumen cortical cerebral. Entonces, de esa forma, los primeros meses postconcepcionales, pues nosotros hacemos un seguimiento del desarrollo cerebral, ¿no? Entonces acá podemos ver más o menos cómo transcurre el desarrollo giral en el ser humano. El desarrollo sináptico. La sinapsis son puntos o sitios principales de comunicación entre neuronas presinápticas y postsinápticas, a través de unos mensajeros químicos que vamos a denominar neurotransmisores. El desarrollo de dendritas también. Miren cómo es el proceso a las 18 semanas y miren cómo es a los 7 años. Lógicamente, este es un proceso continuo y que esto estará alterado en determinadas alteraciones genéticas que luego mostraré. La apoptosis también es un evento importante. La muerte celular y eliminación selectiva de procesos sinápticos y neuronales. 50% de las neuronas generadas mueren antes del nacimiento porque es necesario. Y hay expresión de caspasas, hay determinantes moleculares similares a los que hemos visto para todo este proceso de migración y proliferación neuronal. La neuroglía, finalmente, sabemos que es mayor en número que las neuronas y es un tipo exclusivo de células de la sustancia blanca. Por eso, cuando yo veo y analizo una imagen cerebral, una resonancia, pues tengo que saber exactamente dónde está localizada las neuronas o la sustancia gris y la glía neuronal, que prácticamente es un tipo exclusivo de células de la sustancia blanca, ¿no? Y esto se divide formando astroglías y oligodendrocitos. Los mecanismos no son claros todavía de estas células y nos protegen contra lesiones excitotóxicas por isquemias, crisis o hipoglicemias. Entonces, si nosotros vamos a hablar de trastornos de la organización neuronal, pues primariamente tendremos el retraso mental. Es por eso que se explican estos trastornos, ¿no? Porque mira, comparen ustedes cómo están las dendritas en esta imagen comparada con las normales. En el síndrome de Down, en el X frágil, el autismo, se postulan trastornos de la organización cerebral y por eso se cree que hay también asociación con retraso mental en estos síndromes. Alteración secundaria o probable, sobre todo en los pacientes prematuros con leucomalacia periventricular, traumas perinatales, postnatales o los que tienen asistencia a ventilador. Entonces, acá también podemos ver nosotros la
disminución de la densidad de las columnas y ramificaciones de las dendritas en neuronas corticales en un paciente con RED, ¿no? Que tienen autismo más un retardo mental severo en mujeres comparado con un paciente normal, no RED. Vemos claramente la disminución. También comparamos el plegamiento cortical del cerebro en desarrollo. En este caso, miren, este es un recién nacido a término, este es un pretérmino sin injuria cerebral y este es un pretérmino con injuria cerebral. En el prematuro, a pesar que no hay injuria cerebral, el plegamiento cortical es menor si uno lo compara con un recién nacido a término. Finalmente, el proceso de mielinización, que inicia al nacimiento hasta años después, dos fases principales: proliferación, diferenciación y alineación de la oligodendroglea y la formación de las vainas de mielina, y 50% de la oligodendroglea también sufrirá apoptosis durante la maduración. Este es el proceso, digamos, de cómo se llega a conseguir un oligodendrocito maduro desde un oligodendrocito progenitor. Entonces acá hay una serie de mediadores genéticos y moleculares, pues que finalmente determinan su formación, para finalmente formar la vaina de mielina, ¿no? Este proceso de mielinización, pues primero es de proximal a distal, las vías sensitivas se mielinizan antes que las motoras, y en áreas de proyección antes que asociación, y del centro hacia afuera. En los polos occipitales antes que en los frontotemporales, ¿no? Los trastornos primarios son la hipoplasia de la sustancia blanca, el hipotiroidismo, acidurias orgánicas, aminoacidopatías, desnutrición y prematuridad, que te pueden dar trastornos de la mielinización. Entonces, esto, por ejemplo, es una hipoplasia de la sustancia blanca, ¿no? Ustedes ven cómo está prácticamente consumida, muy adelgazada. Entonces, hay posibles alteraciones asociadas a cromosomopatías, otras secundarias a patologías neonatales, como hipoxia, isquemia, trauma obstétrico, infecciones, etc. En conclusión, diremos que el desarrollo cerebral es un proceso complejo, pero está perfectamente determinado. Injurias únicas pueden alterar cualquiera de estas etapas, no solo únicas, sino a la vez pueden afectar a diversas etapas. Es decir, un paciente que tiene un trastorno de la migración neuronal también puede tener un trastorno de la organización cerebral y mielinización. El proceso de maduración implica la pérdida de aproximadamente la mitad de neuronas y de sinapsis previamente establecidas. Gracias, chicos. Eso es todo. Creo que ha sido bastante extenso. Muchas gracias, doctora. Vamos a esperar si es que alguno de los presentes tiene alguna pregunta y de acuerdo a eso Ok. le voy a leer la pregunta para que pueda responder. Doctor, al parecer no hay preguntas por parte de los presentes. Agradecemos Espero que mucho, sea porque lo han entendido. de- agradecemos mucho su presencia y por haber aceptado la invitación, doctora, y la esperamos en futuras ponencias. Muchísimas gracias por brindar la ponencia. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es un tema bastante extenso para una sola charla, porque son, como han visto, es un tema bastante amplio, pero creo que les da una idea de cómo empieza el proceso de desarrollo cerebral y cómo termina, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctora, y que tengan unos muy buenos días y tardes. Días todavía. Ya, chao, gracias.